Te pedimos, oh Dios de Israel, Señor, que las alabanzas, Señor, lleguen con olor fragante a tu presencia, oh Dios, que sean de agrado para ti, mi Señor. Te damos gracias, Padre, y te pido, Señor, por todos los que vienen, Señor, apresura sus pasos, Padre, para que vengan a tener un encuentro contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alaba al Señor. Vamos todos unidos. Cántale con gozo. Gloria a Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios, aleluya. Santo. No vuelvo atrás. Cántale a Jesús. Poder de alabanza. El pueblo del Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios, aleluya. Santo. El mundo atrás. Vamos, hermanos. Alabemos al Señor. Con gozo. Con alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria a Dios. Te alabamos, Torre de Gloria. Yo sigo delante. Siempre mis ojos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El autor, el consumador de mi vida. Ninguna religión podrá apartar de ser la sangre de Jesús, solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y sal
podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Gloria a Dios, santo santo eres, Rey de gloria. Te damos alabanza, oh Dios, por tu bendita misericordia, oh Rey. Acepta en tu corazón. Gloria a Dios. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Hay poder en la alabanza. El Espíritu se mueve. El fuego de Dios toca los corazones. Aleluya, aleluya, aleluya. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión podrá cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Gracias Dios por ti, Señor, porque por ti podemos ser salvos, Rey de gloria. Santo, santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios, Rey de gloria. En Cristo. Solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Señor, solamente por ti, Dios, solamente por ti podemos tener la salvación, oh Dios. No hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente a ti, oh Señor Jesucristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Todos cantando, alabando, honrando el nombre de Dios. Santo es el Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él.
mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Corre a Cristo, busca tu salvación. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Gloria a Dios, santo, santo eres, oh Rey de gloria. Padre de alabanza, Por fe, Señor, tenemos salvos, oh Rey de gloria. ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Que las puertas del cielo sean abiertas, de virtud mi alma sea llena. Que las puertas del cielo sean abiertas, de virtud mi alma sea llena. ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Que las puertas del cielo sean abiertas, de virtud mi alma sea llena. Que las puertas del cielo sean abiertas, de virtud mi alma sea llena. Sí, oh Dios, dile que mi alma sea llena, Señor. Que mi alma sea llena de tu presencia, oh Dios. reciba tu milagro, reciba tu sanidad, fuera tu amor, hermano. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Ahora mismo, Señor, Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Que las puertas del cielo sean abiertas, de virtud mi alma sea llena. Que las puertas del cielo sean abiertas, de virtud mi alma sea llena. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar. Va bajando la gloria de Jehová. recíbelo, recíbelo.
gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar. Va bajando la gloria de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, oh Rey. Te alabamos y te glorificamos, oh Dios de gloria, Señor Jesús. La gloria y la honra es para ti, oh Señor Jesucristo. Te alabamos, oh Rey, exaltamos tu nombre, oh Señor Jesús, porque pronto vienes, Padre, por tu iglesia, oh Dios. Prepara nuestros corazones, oh mi Rey. Para tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice su palabra que vive en medio de las alabanzas de su pueblo. Alaba al Rey con todo tu corazón. Para el día que Cristo venga te encuentre preparado. Gloria. Santo es el Espíritu de Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios, santo es su nombre, oh Rey. Alabamos, Padre, alma mía, alaba a Jehová. Su misericordia es grande. Aleluya. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios, santos, que vive. Gloria a Dios, aleluya. Alaba a tu Rey. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar. Va bajando
ya va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de obrar. Va bajando la gloria de Jehová. Aleluya. Santo es la presencia del Señor. Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta.
aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepara, aquí se quedará. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Volando con mi Cristo al cielo llegaré. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Volando con mi Cristo al cielo llegaré. Mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús desde las nubes su iglesia levantará, el que no se prepara aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepara, aquí se quedará. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Volando con mi Cristo al cielo llegaré. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Volando con mi Cristo al cielo llegaré. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. Yo no me quedaré, yo no me quedaré, volando con mi Cristo al cielo llegaré. Gloria a Dios, aleluya, alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Porque vive en medio de la alabanza de su pueblo, amén. ¿Quién vive? A su nombre, gloria a Dios, aleluya. Vamos a pasar a la palabra, amén. Abrimos la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, versículo 31, amén. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 38, amén. ¿Todos lo tienen? Vamos a orar para empezar a leer la palabra de Dios, amén. Padre celestial, oh Dios de Israel, Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, oh Dios de Israel, Señor. Te pedimos, Padre, por todos aquellos, Padre Santo, que están atrás de las redes, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en cada corazón, Señor Jesucristo, para que tengan este corazón dispuesto para escuchar tu palabra, oh Dios. Te pedimos, oh Rey de Gloria, Señor, que hablas entendimiento y sabiduría en tu palabra, Señor, para que puedan entender, Señor, tu bendita palabra, Dios, lo que quieres hablar a sus vidas, Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque todos ustedes son los invitados de honor, oh mi Dios. Te pido, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, el que hable a tu pueblo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Jesús. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. ¿Pueden leer el versículo 31? Amén. Amén. Dice, hermano, la palabra de Dios que si verdaderamente eres mi hijo, vives mi palabra, amén. Si tú, hermano, si tú vives la palabra de Dios conforme está la escritura, hermano, dice Dios en su palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque a veces muchos no vivimos la palabra de Dios. Amén. Y es ahí, hermano, donde Dios ve quién es verdaderamente su discípulo y quién no es su discípulo. Todo aquel hermano que obedece la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios, hermano, dice su palabra que somos verdaderamente sus discípulos. Amén. Tú en tu personal, hermano, ¿tú sientes que eres un verdadero discípulo de Dios? ¿O sientes que no eres un discípulo de Dios? Porque a veces, hermano, muchos predicamos la palabra de Dios, amén, pero no vivimos la palabra, amén. Muchos decimos, yo predico, yo hablo de las grandezas de Dios, pero en la vida espiritual, hermano, la vivimos diferente, amén. Y es ahí, hermano, donde Dios mira quién es su verdadero discípulo, amén. Cuando uno, hermano, predica la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios, es porque has aprendido de Dios, amén. Y estás enseñando, hermano, verdaderamente lo que habla la Escritura. Por eso dice, hermano, si de veras eres mi verdadero discípulo, vive mi palabra, amén. Versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando tú llegas, hermano, al camino de Dios, Dios te va enseñando su palabra, amén. Dios te va enseñando lo que a Él le agrada, hermano, y lo que no le agrada, amén. Las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice, hermanos, la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Por qué te hará libre, hermano? Porque el día, hermano, que tú llegas a los pies de Cristo, te das cuenta el mal paso que tenías, amén, en el pecado donde estabas. Y el día que vienes a los pies de Cristo, hermano, Dios te va enseñando de su palabra y vas aprendiendo cada día más de su palabra, lo que Él quiere que tú sepas, lo que Él quiere que tú aprendas de la salvación, de la vida eterna que Cristo tiene para nosotros y de lo que es abominación delante de su presencia. Por eso dice, hermano, que la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque tú cuando ya aprendes, Dios te hace libre. Te hace libre del pecado, de la fornicación, del adulterio, del pecado donde tú andabas, hermano. Pero si todavía, hermano, sigues tras de las cosas del mundo, no eres un discípulo de Dios. Dios no te ha hecho libre. ¿Por qué? Porque uno a veces no le permite a Dios que nos haga libre, amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla su palabra, hermano, no queremos escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, hermano, te haces libre. ¿Por qué? Porque le has permitido a Dios que entre en tu vida espiritual y que te cambie y te transforme. Y es ahí, hermano, donde ve Dios que eres un verdadero discípulo. Cuando tú sigues el ejemplo que Dios dejó, amén. La palabra que Dios dejó. Es ahí, hermano, cuando eres un discípulo de Dios. Y tienes que prepararte cada día más, hermano. ¿Para qué? Para poder predicar la palabra de Dios. Porque si uno predica la palabra de Dios, hermano, y seguimos todavía cosas que no son agradables ante la presencia de Dios, no podemos nosotros reprender a otra persona si nosotros estamos donde mismo. Pero si tú, hermano, le estás permitiendo a Dios que te enseñe y aprendes la verdadera palabra de Dios, es ahí, hermano, donde tú estás enseñando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo todavía lo que no es agradable la presencia de Dios. Pero si tú, hermano, estás siguiendo la palabra de Dios, eres un verdadero discípulo para predicar la palabra de Dios.
Pero si tú no estás preparado, hermano, no estás preparado para predicar la palabra. Podrás predicar, podrás hablar de la palabra de Dios, hermano, pero si la persona no ve en ti la presencia de Dios, la persona, hermano, no va a querer buscar a Dios, amén, porque ve la diferencia cuando en realidad uno está buscando a Dios y se entrega a Dios y ve la presencia en ti de Dios. Y es ahí, hermano, donde la persona está dispuesta a escuchar la palabra. Pero si tú te unes, hermano, con un yugo desigual, hermano, y haces lo que hace la otra persona y no haces la voluntad de Dios, es ahí, hermano, donde no estás obedeciendo a Dios, amén, y no estás viviendo la palabra, sino estás escuchando la voz del enemigo. Versículo 33. Amén. Ellos dicen, hermano, que ellos decían, amén, que eran linaje escogidos de Abraham, amén. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Si cuando tú, hermano, eres linaje escogido de Abraham, hermano, tú haces la voluntad de Dios. Tú haces la palabra de Dios, lo que Dios te enseña. Pero si tú, hermano, no haces la voluntad de Dios y no sigues la palabra de Dios, esclavo del pecado eres, amén. ¿Por qué? Porque Dios te está enseñando su palabra, todo lo que es abominación ante su presencia. Pero si tú, hermano, haces lo contrario, haces las abominaciones que no son agradables ante Dios, no eres linaje escogido de Abraham, amén. ¿Por qué? Porque estás siguiendo lo del mundo, no estás siguiendo la palabra de Dios. Pero cuando tú, hermano, decides seguir a Cristo y decides aprender de Dios, dice la palabra de Dios que eres libre, amén. Eres libre del pecado. Las cadenas que te tenían en cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Y es ahí, hermano, cuando tú eres un escogido de Dios, un linaje de Abraham escogido de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Abraham era un hombre obediente y Abraham hacía la voluntad de Dios. Es ahí donde entran los que son escogidos. ¿Por qué? Porque obedecen a Dios y siguen el ejemplo de Abraham, la obediencia, la sujeción. Ahí es, hermano, donde eres escogido de Dios. Pero si todavía sigues, hermano, en las tradiciones de afuera del mundo, hermano, todavía no eres libre. Todavía sigues atado al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, él no quiere, hermano, que tú te salves. Él quiere que tú sigas pecando ante la presencia de Dios. Pero si tú le has permitido a Dios que entre en tu vida, dice la palabra de Dios que escogido de Abraham, linaje escogido de Abraham eres. Y eres escogido por Dios. Pero si la persona, hermano, sigue atada ante el enemigo, en las tradiciones del mundo de afuera, en el pecado, hermano, que todavía no deja, es pecador, amén. Está mal ante la presencia de Dios y no han sido libres. ¿Por qué? Porque ellos no le han prometido a Dios que los haga libre. Pero el día que tú le dices al Señor, hazme libre, cámbiame, transfórmame, quita todo lo que no es agradable ante tu presencia, es ahí, hermano, donde Dios te hace libre. Y dice, este es uno de mis escogidos. Esto es linaje escogido de Abraham, amén, de Dios. Versículo 34. Amén.
Dice, hermano, que si tú sigues pecando, hermanos, todavía sigues siendo esclavo del pecado. Como todas aquellas hermanas que han conocido a Dios y han visto las grandezas de Dios, hermano, y siguen las tradiciones y las costumbres, todavía son del pecado. ¿Por qué? Porque no han salido de las cosas del pecado. No están llevando la palabra de Dios como Dios nos la ha pedido. Dice, hermano, la palabra de Dios es que nos apartemos, amén. Nos apartemos de las cosas que no son agradables ante su presencia. Por eso, hermano, hoy en día hay muchos hermanos que están en el pecado, amén. Todavía, hermano, siguen en las cosas del mundo y todavía no son verdaderos discípulos de Dios. ¿Por qué? Porque siguen siendo esclavos del pecado, siguen pecando contra Dios, siguen muchos fornicando, muchos siguen todavía en las tradiciones del mundo. No han sido libres, dice la palabra de Dios. Pero si tú, hermano, estás llevando la palabra de Dios y te has apartado de las cosas que no son agradables ante la presencia de Dios, eres libre. No estás encadenado al pecado. ¿Por qué? Porque has decidido seguir a Cristo y has decidido seguir a Dios hasta que Él venga por su iglesia o te mande llamar a cuentas. Por eso dice, hermano, su palabra: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque siguen pecando, hermano. Siguen siendo esclavos del pecado. Pero si tú decides, hermano, seguir a Cristo, serás libre. Serás linaje escogido y serás un buen discípulo. ¿Por qué, hermano? Porque muchos van afuera a los hospitales, hermano, a llevar la palabra de Dios, pero si no son libres, hermano, no son buenos discípulos de Dios. ¿Por qué? Porque siguen en las tradiciones. Ellos piensan que es bueno estar en la casa de Dios y estar en la casa del diablo, hermano, del enemigo. Pero no, es estar atado en el pecado. ¿Por qué? Porque no han querido apartarse de lo que no es sagrado ante la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Pero si tú has dejado, hermano, el pecado y te has esforzado, hermano, por seguir el camino de Dios y esforzarte para apartarte de todo lo que no es sagrado de Dios, hermano, te estás esforzando. Dios mira tu esfuerzo, hermano. Dios mira que tú quieres ser un buen discípulo de Dios. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué se queda el hijo para siempre, hermano? Porque cuando tú obedeces a Dios, hermano, tú permaneces firme, amén, siendo hijo de Dios. Sigues siendo hijo de Dios, hermano. Por eso dice, hermano, su palabra, que obedezcamos, amén, su bendita palabra, para poder ser un buen discípulo de Dios, amén, un buen pescador de hombres. Pescador de hombres, hermano, cuando Dios te envía y te escoge a ti, ¿para qué? Para que prediques la palabra de Dios, amén, y alcances muchas almas para Cristo. ¿Para qué? Para que no sean también esclavos del diablo, amén, del pecado, sino sean libres, sino también sean alcanzados por Dios, amén. Por eso, hermano, Dios abre su palabra, amén. ¿Por qué? Porque muchos predican la palabra de Dios, hermano, pero no han dejado las tradiciones y las costumbres, amén.
Si la persona, hermano, tú le predicas y él ve que sigues todavía las tradiciones y las costumbres, 15 años, cumpleaños, ellos piensan, hermano, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que yendo ahí es lo mismo que el del mundo. Por eso dice, hermano, la palabra de Dios, que si tú sigues el pecado, esclavo del pecado eres. ¿Por qué? Porque la persona, hermano, que todavía ha metido anatema a las iglesias, 15 años, cumpleaños, 14 de febrero, Día de Reyes, Navidad, todavía siguen siendo esclavos del pecado, no han sido libres. Pero si tú te apartas de lo que no es sagrado ante la presencia de Dios, hermano, esclavo del pecado no eres. ¿Por qué? Porque te estás apartando de lo que no es sagrado ante la presencia de Dios. Pero si tú sigues aferrado, hermano, en seguir tradiciones y costumbres, todavía sigues siendo esclavo del pecado. ¿Por qué, hermano? Porque muchos vienen a la casa de Dios y vienen que buscan de Dios, hermano, pero afuera, hermano, se van a cumpleaños, 15 años, 14 de febrero. Es ahí, hermano, donde todavía siguen siendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ellos no le han permitido a Dios que les sea libre, que Dios los haga libre. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo y le permites a Dios que entre en tu vida y tratas, hermano, luchas por apartarte del pecado, hermano, Dios te está haciendo libre del pecado. Dios te está apartando del pecado y te está haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque Él mira tu esfuerzo, hermano, y Él mira que te esfuerzas. Y si tú te esfuerzas, hermano, podrás llegar a la salvación, amén, y a la vida eterna. Amén. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Dice, hermano, que si el Hijo os los libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si tú, hermano, si tú te permites, hermano, dejar por Dios, hermano, hacerte libre, Dios te va a hacer libre. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú todavía eres esclavo de Dios, hermano, no permaneces en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque te llaman la atención las cosas del mundo. Por eso también dice, hermano, su palabra, que dice su palabra, hermano, de Dios, que cuando tú, hermano, todavía sigues en el pecado, hermano, todavía no has sido libre. Amén. Si tú te permites, hermano, dejar ser libre por Dios, hermano, vas a ser libre. Amén. Pero si tú no le permites a Dios que te haga libre, todavía vas a ser esclavo del pecado. Pero si tú le permites a Dios, hermano, que te haga libre del pecado, Dios te va a hacer libre. ¿Por qué? Porque tú le estás permitiendo a Dios que te haga libre. Y le estás permitiendo a Dios que cambie tu vida y transforme tu vida. Aunque para muchos, hermanos, a veces es difícil todavía dejar las tradiciones y las costumbres. Pero si tú te esfuerzas, hermano, y eres valiente, hermano, Dios te va a libertar. Dios te va a librar del pecado. Dios va a romper las cadenas donde el enemigo te tenía atado. Tal vez te tenía atado en la fornicación, en el adulterio, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución. El enemigo te tenía atado, pero el día que tú vienes a los pies de Cristo, hermano, y tú entregas tu corazón a Cristo, Dios te hace libre. ¿Por qué? Porque Él ve lo más profundo de tu corazón, hermano, de que tú le estás permitiendo a Dios que te haga libre. Y es ahí, hermano, donde la persona es libre. Amén.
¿Por qué? Porque ella le permitió a Dios que la hiciera libre, que la apartara del pecado, que ya no quería ser esclavo del pecado. Porque cuando la persona, hermano, viene a los pies de Cristo y cuando todavía es esclavo del pecado, hermano, se va al mundo. Amén. ¿Por qué? Porque todavía le sigue llamando la atención las cosas del mundo. Pero cuando eres un hijo de Dios, hermano, permaneces firme en los pies de Cristo y te apartas de las tradiciones del mundo. Hay mucho pueblo, hermano, de Dios que todavía no es libre, todavía sigue siendo esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo le sigue poniendo en sus mentes: ay, si festejas eso no es malo. Todo, hermano, lo que no hable la palabra de Dios no es agradable ante la presencia de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, habla que tienes que buscar a un Dios vivo, que tienes que entregar tu vida a un Dios vivo, que tienes que seguir. Si tú, hermano, te has entregado la vida a Cristo, hermano, y te estás esforzando, Dios va a seguir obrando en tu vida, amén, y te va a hacer libre. Pero es de ti, hermana, que tú se lo permitas a Dios, amén. Porque si tú dices: no, pero es que yo voy a la iglesia y no me permiten festejar cumpleaños, no me dejan ir a 15 años. La palabra de Dios, hermano, dice que no es agradable la presencia de Dios, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no habla, hermano, que tienes que ir a 15 años. La palabra de Dios, hermano, no habla que tienes que festejar el 14 de febrero, Reyes Magos, cumpleaños. La palabra de Dios, hermano, es verdad. Y la palabra de Dios, hermano, te enseña que hay una vida eterna, que hay un cielo real y un infierno real. Y el cielo, hermano, van a ir todos aquellos, hermanos, que fueron libres y todos aquellos, hermanos, que obedecieron la palabra de Dios y fueron discípulos de Dios. Pero el infierno, hermano, es para todo aquel hermano que no ha obedecido a Dios y no quiere obedecer a Dios, que sigue esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque no se quiso apartar del pecado, sí, quiso estar siendo atado en el pecado. ¿Cuáles son las personas, hermanos, que siguen aferradas en el pecado? Es toda aquella, hermano, que conoció a Cristo, hermano, y todavía sigue haciendo cosas que no son agradables ante la presencia de Dios, amén, que no son agradables ante Dios. Esos son esclavos del pecado. Cuando tú vas allá afuera y te vas y te juntas con las personas del mundo, hermano, que siguen tradiciones y costumbres, que siguen yendo a cumpleaños, 15 años mundanos, hermano, todavía sigue siendo esclavo del pecado. Aunque muchos hermanos se molestan porque dicen: no, pues es que no me dejan ir a una boda del mundo, no me dejan ir a unos 15 años de allá afuera, no me dejan ir a cumpleaños. Hermano, la palabra de Dios lo habla, amén. La palabra de Dios dice, hermano, que debemos de apartarnos todo lo que no es ante la presencia de Dios, amén, sino obedecer la palabra de Dios, amén. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermano, sigue todavía yendo a 15 años de afuera del mundo, hermano, o cumpleaños, o fiestas mundanas, hermano, y vas y predicas la palabra de Dios, hermano, eso no es, todavía no estás, hermano, preparado para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía sigues yendo a fiestas mundanas. Y la palabra, hermano, la palabra de Dios es verdad. Tienes, hermano, que aprender de la palabra de Dios, amén. Y si no, todavía no has aprendido, hermano, dile: Señor, enséñame más de tu palabra, para yo poder enseñar de tu palabra, para yo poder guiar a estas almas que están perdidas en el pecado. Porque si tú guías a un ciego, hermano, si el ciego te sigue a ti, hermano,
te está siguiendo, pero ¿por qué? Porque tú todavía estás atado al pecado, todavía sigues siendo esclavo del pecado. Dice la palabra de Dios, hermano, que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque el que dice buscar a Dios, hermano, sigue en el pecado, amén. Y no puedes guiar a aquel hermano que está perdido. Pero si tú andas en la luz, hermano, en la verdad que es la palabra de Dios, podrás guiar a esa persona y esa persona podrá seguirte a ti, amén. ¿Por qué? Porque va a decir, no, él está apartado de las cosas de afuera, no toma, no bebe, no se fornica, no adultera. Y es ahí, hermano, donde tú eres un guiador de esa persona que no ha conocido de Dios. Pero cuando tú guías a la persona, hermano, la estás guiando al pecado. ¿Por qué? Porque tú todavía sigues en las tradiciones del mundo, amén. Pero si tú te permitiste dejar guiar por Dios, estás guiando a la persona por el camino correcto que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando lo que no está ante la presencia de Dios. Pero si él mira el ejemplo, hermano, que uno sigue, hermano, en las fiestas del mundo, 14 de febrero, ahí es donde estás guiando por el mal camino que no es Dios. Hay muchos pastores, hermano, que no están guiando a las ovejas por el buen camino, ¿no? Sino las están haciendo que se pierdan. ¿Por qué? Porque les están enseñando cosas que no son reglas ante la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que Él es misericordioso, amén. Por medio de otra palabra, de otro siervo o de una oveja, hermano, que le predique, mira, eso no es ante la presencia de Dios. La palabra de Dios no habla que tienes que hacer esto ni esto. Y es ahí, hermano, donde hay siervos, hermano, que se dejan llevar por Dios, amén, y leen la palabra y dicen, no, sí es cierto, Señor, estaba mal. Y es ahí, hermano, donde ellos se van a volver a los pies de Cristo. Solo queda clamar por ellos, amén. ¿Para qué? Para que no sigan esclavos del pecado, sino sean unos buenos discípulos de Dios y no sigan esclavizados al pecado, amén. Versículo 37. Amén, dice hermano, la palabra es que sé que soy descendientes de Abraham. Cuando tú sabes, hermano, que eres descendiente de Abraham, de Dios, hermano, es cuando tú no sigues en las cosas que no habla la palabra, amén, que no te lleva a algo bueno, sino que tú sigues la palabra de Dios, hermano, en la obediencia, amén, y obedeces los mandamientos de Dios. Es ahí, hermano, donde uno mira cuando es descendiente de Abraham, amén. ¿Por qué? Porque Abraham era obediente. Y si tú, hermano, estás siguiendo el ejemplo de Abraham, hermano, un hijo obediente, un hijo que guarda la palabra de Dios, hermano. Es ahí, hermano, cuando tú te das cuenta que eres un escogido, amén. Pero si tú, hermano, sigues todavía fuera pensando en las cosas del mundo, no eres escogido de Abraham, amén. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo el ejemplo de él. Porque Abraham era un hombre obediente, hermano, un hombre temeroso a Dios. Aunque para unos, hermano, es difícil todavía, amén, pero si tú vas caminando con Dios, poco a poco, hermano, Dios te va enseñando, amén. Dios te va librando del pecado, pero porque tú le estás permitiendo que entre en tu corazón y tú le estás permitiendo que te enseñe. Y es ahí, hermano, donde Dios te va haciendo libre, porque tú se lo estás permitiendo que te haga libre. Pero cuando tú no le permites a Dios, hermano, el enemigo sigue poniendo en tu mente, sigue diciendo eso no te va a llevar al pecado, no te vas a perder. Sí, hermano,
Si tú no obedeces a Dios, eres esclavo del pecado. Pero ya que tú, hermano, le permitas a Dios que entre en tu vida, dice la palabra de Dios, seremos libres. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo de la palabra de Dios, y es ahí, hermano, donde las cadenas y el pecado es roto en el nombre de Jesús. Y eres libre. Por eso dice, la verdad nos hará libre. Porque cuando tú aprendes la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad, ahí vas a ser libre, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te está enseñando lo que no es sagrado ante su presencia. Y es ahí, hermano, donde eres libre. Las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque conociste la verdad, que es Cristo, la palabra de Dios, donde te habla la palabra de Dios, que hay vida eterna, que hay salvación, que Dios te puede hacer libre, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar, Dios te puede fortalecer, Dios te puede liberar. Es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios no te habla que tienes que enseñar a tu hermano, a la oveja, las cosas del mundo. La palabra te es verdad, te está enseñando que Cristo te ama, que Cristo te liberta, que Dios quiere la salvación para ti y que hay una vida eterna y que hay un infierno real, y es donde Dios no quiere que tú vayas a parar, amén. Es donde Dios no quiere que vayamos a parar, amén. Dios quiere la salvación y Dios quiere que seamos linaje escogido de Abraham y que seamos libres del pecado. Versículo 38, amén. Yo hablo lo que él hizo cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Cuando tú hablas, hermano, lo que has visto cerca del Padre, si tú has visto en Dios, hermano, has aprendido de la palabra de Dios, hermano, que Dios es amor y que Dios dio su vida por ti, por mí, para el perdón de nuestros pecados, hermano. Es ahí donde tú estás dando testimonio de Dios y estás hablando de la palabra de Dios. Allí es, hermano, donde tú hablas la verdadera palabra de Dios, cuando tú estás enseñando que hay un cielo real y que hay un Dios que te libertó y que hay un Dios que dio la vida por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Es ahí, hermano, donde tú estás hablando lo que tú miras de la palabra de Dios, de tu Padre Celestial que te ha enseñado. Cuando tú enseñas de la palabra de Dios, hermano, lo que tú has aprendido y lo que Dios te ha enseñado, hermano, de que tienes que apartarte de las cosas, tú le enseñas a otro, mira, eso no es ante la presencia de Dios. Es ahí, hermano, donde tú estás hablando de lo del Padre, amén, de la verdad del Padre. ¿Por qué? Porque en lo terreno, cuando tú eres papá y tú eres un mal ejemplo para tu hijo lo hace, amén, hace lo que tú haces. Si él ve, hermano, que tú maltratas a una persona o dices una palabra mala a la persona, él lo hace, amén. Por eso dice, hermano, la palabra de Dios, que el hijo hace lo que el padre. Pero si tú haces lo del Padre, que es Dios, y enseñas la palabra de Dios, es ahí, hermano, donde tú estás hablando de la verdad, amén. Estás aprendiendo lo de Dios y estás enseñando lo de Dios. Pero cuando uno da un mal ejemplo, hermano, estamos enseñando las cosas del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos enseñándole tradiciones, costumbres, Navidad, 15 años. Eso es lo que tú estás enseñando, lo que no es de Dios. Es el ejemplo, hermano, que la oveja está siguiendo de su pastor. ¿Por qué? Porque él mira, hermano, que su pastor le enseña eso y él enseña a más. Pero cuando tú estás en la verdad, hermano, y enseñas la palabra de Dios, todo lo que no es ante la presencia de Dios y todo lo que habla la palabra de Dios, estás siendo ejemplo de tu Padre que está en los cielos.
Por eso dice, hermano, su palabra: yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Cuando tú ves un milagro, vas y hablas los milagros que ha hecho en tu vida Dios. Amén. Es ahí, hermano, donde tú estás hablando acerca del Padre. Amén. Dice: y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Tu Padre Dios, hermano. Lo que Dios te ha enseñado es lo que tú vas y enseñas. O si Dios te dice: no, mira, enséñale esto, y dile que vaya y fornique y adultere. Es ahí, hermano, donde tú estás enseñando lo que no es de Dios. Pero si tú así hablas de las grandezas de Dios: mira, Dios me sanó, estaba muerto y Dios me libertó, estaba atado del pecado, Dios me libertó. Es ahí, hermano, donde estás hablando y estás siguiendo el ejemplo de Cristo y el ejemplo del Padre. Amén. Por eso, hermano, Dios dice: la verdad nos hará libre, hermano. Si tú le permites a Dios que entre en tu vida, en tu corazón, hermano, Dios te va a hacer libre. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo aprender de su palabra. Así que, hermano, tú sigue hablando de las grandezas de Dios. Amén. Sigue hablando lo que es el ejemplo del Padre, lo que nuestro Padre Dios te ha enseñado, lo que nuestro Señor Jesucristo te ha enseñado. Ve y habla de la palabra de Dios. No enseñes otras cosas, hermano, que has aprendido en otros lados, sino aprende y enseña lo que es la palabra de Dios. Amén. O si tú ves a alguien que sigue, hermano, todavía atado en el pecado, dile: mira, esa no es ante la presencia de Dios. Hay un Dios que te puede hacer libre y se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, hermano: la verdad nos hará libres. Si tú hablas de la verdad, esa persona va a ser libre. ¿Por qué? Porque si ella no tenía conocimiento, tú le enseñas, hermano, y permitió entrar en su corazón la palabra de Dios, es ahí, hermano, donde Dios va a ir obrando y va a ser libre la persona. Y si tú todavía seguirías atado en las garras del enemigo, en el pecado, hermano, si tú le permites a Dios, vas a ser libre. Así que, hermano, dice la palabra de Dios: habla lo que has visto. Si tú aprendiste de la palabra de Dios, ve y habla. Amén. Enséñale a aquel que no ha aprendido. Aquel hermano que ha aprendido lo que su líder o el hermano le ha enseñado. Sino que tú vayas y le enseñes la verdad de tu Padre, lo que te enseñó y lo que has aprendido, que hay una vida eterna, un cielo real y un infierno real. Y hay una salvación. Dar un aplauso al Rey de Reyes, amén, Señor de Señores. ¿Quién vive? Es su nombre, gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar por Israel, amén. Padre celestial, Dios de Israel, Señor, te damos gracias, Padre, por tu pueblo de Israel, Señor. Te pedimos, Padre, que los cuides y los protejas, Padre. Cuida a los niños, Padre, a los adultos, oh Dios, a los ancianos, a los jovencitos, a las jovencitas, Padre celestial. Te pedimos, Padre, que los cuides y los protejas, Padre. Que pongas un vallado de fuego alrededor de Israel, Señor. Envía ángeles guerreros, Padre, para que peleen, Señor, para que peleen la batalla, oh Rey de Gloria. Te pedimos, oh Dios de Israel, Señor, que los cuides y los protejas, Padre. El gobierno también, Señor, te los ponemos en tus manos, oh Dios. Oh Dios de Israel, Señor, te damos gracias, Padre, porque declaramos, Padre, que tú vas a hacer tu obra, Señor. Que tú vas a poner ese vallado de fuego alrededor de Israel, Señor. También te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor, que nos has enseñado, Padre. Te pedimos, oh Dios de gloria, que nos enseñes, Padre, para ser un buen ejemplo, Señor, para enseñar lo que tú nos has enseñado, Padre, de tu palabra, Señor. Para no enseñar, Padre, lo que no habla tu palabra, sino que hablemos, Padre, lo que nos enseña tu palabra, oh Dios de gloria, Señor. Para que todo aquel Padre Santo que está atado, Señor, en las llagas del enemigo, en el pecado, Señor, que todavía sigue siendo esclavo del pecado, Padre, te pedimos por ellos, Padre, para que sean libres en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, donde el enemigo, Señor, todavía los tiene atados, Padre.
Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos libertes, Padre, que les toques cada corazón, Señor, para que tengan ese corazón dispuestos para escuchar tu palabra, oh Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dar un aplauso al Rey. Amén. Dios te bendiga, hermano, y Cristo Dios te espera mañana. Amén. Con tu corazón dispuesto para alabar su nombre y escuchar su palabra. Amén.